Inés, mira. Mira, Yo me cuidando atrás nomás, no voy a hacer pero Yeah, we need more. ¿Quieres probarlo? Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Página 3? Nuevamente estamos con otro tema muy interesante y de interés para toda la sociedad y que nos tiene que hacer reflexionar y analizar qué es lo que va a pasar en el futuro. Estamos con Sara Méndez, representante de Código DH, y con mi compañero Pedro Matías, y vamos a hablar sobre los operativos en los que ha entrado el ejército al mercado de abastos. ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sara, pues bueno, nos interesa mucho tu punto de vista, tú que estás muy involucrada en la cuestión de los derechos humanos y que tienes más o menos el expertise de la cuestión de la militarización, de la tortura, conoces de muchos temas, pero en este caso, ¿cómo ves la participación del ejército en operativos de la central de abasto? Perdóname, normalmente nada más lo hacía el municipio o a veces extremadamente la policía estatal y ahora entra el ejército. Bueno, creo que esto también tiene que ver con estos cambios que se están dando, justamente con todo el tema de darle mayor legitimidad a la presencia militar. Y esto nos preocupa, por supuesto que desde sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, estamos con preocupación, sobre todo porque le brinda al ejército una legalidad que no tenía. No, la seguridad pública en este país estaba siendo realizada por instituciones civiles. El ejército es una institución militar y como institución militar su entrenamiento es diferente. O sea, no es un entrenamiento para la prevención del delito, es un entrenamiento pues básicamente para la guerra. Y eso sí hace una diferencia muy importante. Y esta preocupación creemos que es importantísimo tenerlo en cuenta y mirar ya en la práctica cómo se están dando estos operativos, pues también genera preocupación, ¿no? Genera preocupación porque por una parte también habla sobre las autoridades, la ineficiencia de las autoridades que no han podido pues garantizar la seguridad en espacios públicos, en este caso el mercado de abastos, pero también podremos hablar de las terminales de autobuses o parques, calles, cruceros, en fin, un montón de lugares donde precisamente hay una presencia fuerte de delincuencia común y de diferentes tipos, ¿no? Y en ese sentido sí creemos que este control que puede realizar el ejército, pues quedaría la duda si realmente eso acaba o no con la inseguridad, ¿no? Una cosa es la presencia militar, otra cosa es realmente que se estén atacando las raíces de la inseguridad y de la delincuencia en general, ¿no? Operativos como los que acabamos de ver en la central de abastos, pues habría que, seguramente inhibirán en un determinado tiempo algo de la inseguridad, pero la pregunta sería si eso resuelve el problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo tiene que ver con muchísimas más cosas y creemos que ahí sí las autoridades que están directamente vinculadas a todo el tema del manejo del mercado pues tendrían que estar también colaborando de alguna manera. Está el regidor de mercados, el municipio, el mismo estado de Oaxaca, pues no, aunque es una central que pertenece al municipio de la ciudad, pues, pero es un mercado, pues el mercado más grande del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces también tendría que haber de alguna manera una colaboración hacia el gobierno del estado, ¿no? Y no solo
pedir la presencia militar como una manera de terminar con la inseguridad, porque a luces se ve que pues no termina la inseguridad, ¿no? O sea, sí hay más presencia militar, pero esto no garantiza tampoco que se resuelvan los problemas. Pero ¿qué hacer ante sindicatos y organizaciones, llámese de comerciantes o de organizaciones sociales que ya han invadido otro terreno, ya no son solamente luchadores sociales, sino que ahora son que se apropiaron de un territorio donde operan ellos, donde ellos deciden, donde tienen el control, donde ya la autoridad civil ya fue rebasada? Entonces hubo necesidad de esta presencia del ejército y de alguna forma como que tranquilizó por un momento dado ese tipo de situaciones. ¿Cómo la sociedad como que lo vio con buenos ojos eso? Es un tema complejo, sin duda, ¿no? Y sí, efectivamente, hemos visto un actuar mafioso de organizaciones sindicales, y concretamente las que están en el mercado de base CTM, Sindicato Libertad, bueno, ahora CATEM, y otras organizaciones que están ahí presentes. Sí creo que como sociedad tenemos un reto bien grande, y las autoridades seguramente tienen un reto doble, porque significa al mismo tiempo garantizar la seguridad, pero también con un marco de respeto de derechos humanos. Y eso no está fácil, sin duda, no está fácil. Yo no tengo una respuesta clara sobre esto tampoco, pero lo que pediría sería eso, ¿no? Pues que haya un respeto a derechos humanos, que el uso de la fuerza también sea proporcional, que no se vulneren, ¿no?, derechos humanos, que no se torturen, no se detenga arbitrariamente. Sin duda se requieren acciones pues claras y contundentes contra el crimen organizado, y en este caso pues también el que está vestido de sindicato. Y sindicatos que los hemos visto, ¿no? Como ciudadanos también de Oaxaca, pues también hemos sido víctimas de repente de algunos tomas de cruceros y disparos o enfrentamientos, confrontaciones entre ellos, y creemos que pues eso tampoco abona, claro, no abona. Y sin duda el reto pues es mayúsculo. Yo a lo que llamaría sería que las autoridades tengan diagnósticos claros de qué es lo que está sucediendo, porque también muchas veces se actúa sin conocer suficientemente, y en ese actuar desconociendo se cometen y se vulneran muchos derechos. Y solamente quisiera recordar, ¿no?, lo que pasó en Nochistlán es parte del desconocimiento. O sea, todo lo que se generó de un operativo de Policía Federal mal hecho, que no conocía el lugar, o sea, generó una situación de caos y de crisis muy fuerte. En el caso de la central de abastos, creo que ahí sí, toda la ciudadanía, la población de Oaxaca, pues pasamos de alguna manera por la central, y sí vemos un montón de cosas ahí que dices, oigan, qué cosa, pues no, pero también no podemos ignorar que muchas de las cosas que están sucediendo tienen que ver con las autoridades. O sea, claro, ahí hay autoridades que son responsables de mantener un control dentro de estos espacios públicos, y muchas veces también hemos sabido de complicidades, claro, y no se ha actuado contra esas autoridades, y eso se llama corrupción. Sí. Pero por eso hay razón, como ahí la gente sí lo ve con buenos ojos que intervenga el ejército, porque ya no tiene confianza en la autoridad municipal, en la autoridad estatal, y entonces dice, bueno, qué bueno que mejor el ejército ponga orden. Pero también la otra cuestión que tú decías, si no tienen un diagnóstico, ¿no será también una cuestión política? Porque precisamente en este momento entra un gobierno de otro partido político apoyando al gobierno federal, y sin tener a lo mejor conocimiento y diciéndole, pues ahora va el gobierno federal, impone al ejército, es como decirle también al gobierno estatal, pues tú no sirves para nada, yo voy a resolver. Y en ese día, no, a lo que yo me refiero es que puede ser una situación política también en la que los ciudadanos y las ciudadanas no importamos, finalmente son decisiones políticas. Pero ahí depende cómo lo veas, o sea, la ciudadanía muchos lo vemos como positivo, claro, que entre el ejército, porque la autoridad estatal y la municipal nos dejaron la orfandad. Pero que hay trasfondo, ¿no? Sí, independientemente de eso, pues, pero la ciudadanía sí lo vio con buenos ojos.
Mira, yo creo que a veces también los ciudadanos aplauden acciones que no necesariamente están conforme a derecho, ¿no? Y en el caso de la presencia del ejército, creo que eso ha pasado ya en algunos otros lugares del país, ¿no? Se ha aplaudido la presencia del ejército y sin embargo tenemos secuelas terribles, pues, ¿no? O sea, norte del país, ¿cuántos desaparecidos tenemos? Hay miles de desaparecidos en este país a raíz de la presencia del ejército en las calles, justamente combatiendo a la delincuencia, ¿no? Y situaciones de tortura también muy fuertes. En ese sentido, creemos que se tienen que tomar decisiones y se tienen que tomar acciones acordes con la ciudadanía, ¿no? Creo que hay instancias también protectoras de derechos humanos, aquí hay una defensoría a nivel nacional, hay una CNDH, hay llamados también a que esta presencia del ejército se rija por ciertas normas y se rija de acuerdo a los marcos de respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido también se requiere una política pública de prevención del delito. Prevenir, y creo que esa sí es una parte fundamental de la prevención, tiene que ser parte primera de todo esto. Ahora, lo que tú mencionas sobre las diferencias entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, bueno, sin duda, de alguna manera impactan. Todo aquí en esto todo está interconectado, todo está relacionado, pero bueno, yo voy a la parte primordial, que es la presencia del ejército en lugares públicos. Sí tiene que tener un marco de actuación, aunque se haya legislado ya sobre la Guardia Nacional, pero todavía nos faltan leyes secundarias que están pendientes y son la de registro de detenciones, la de ley del uso de la fuerza, ¿qué te la parece? ley orgánica. Tenemos que ir a un corte. Ok, Y seguimos platicando sobre lo que es ya la Guardia Nacional y qué cosas podemos hacer la ciudadanía, las organizaciones al respecto. Les comentaba que encontramos pues con una nula confianza de la ciudadanía hacia la policía municipal, y de ahí empezamos a caminar, aprovechando, como lo comentaste, Pedro, como lo comentaste, la relación que traigo con Sedena, y le pedí a mi general que me apoyara y estamos trabajando en coordinación. Hemos empezado a caminar directamente en vía pública a pie, no en vehículos, a pie. Hemos patrullado la zona de Abastos, el centro histórico, que hoy en día son donde está más la situación de la delincuencia está enfocada ahí, precisamente porque es donde se mueve el dinero, donde hay más afluencia en todo, y es por eso que se dan estas situaciones. La verdadera razón fue, hoy en día la ciudadanía cree en el ejército, y esa fue la razón principal por la cual empezamos a trabajar con Sedena. Dicen que si te acercas a un buen maestro, vas a tener una buena enseñanza. Entonces, eso es lo que hacemos, trabajamos con Sedena, y obviamente la reacción, como bien lo comentas, la reacción sí se da en las dos partes, primero de sorpresa, pero después de acercamiento y de confianza por parte de la ciudadanía. Pero también vemos también cómo los grupos delictivos se alejan y de alguna manera se ahuyentan en cuanto ven la presencia del ejército. Quien tiene algo malo inmediatamente se siente como que van por él y emprenden la huida. ¿Narcomenudeo? Existe, no lo podemos negar, existe. Y se ha venido incrementando. Tan es así que para todos es conocido que en el mercado de abastos implementamos varios operativos, y uno de los operativos le hemos llamado Barredora. Pues por misma denuncia de los locatarios, conocemos que sí hay pues venta de los espacios, también hay robos, hay también cobro de piso. ¿De parte de quién? Pues de los grupos de la delincuencia organizada. No sabemos a ciencia cierta qué grupo sea, pero sí nos han denunciado que les cobran uso de piso, si no, no puedes vender, ¿no? O los quitan y ponen a otros. Conocemos esos casos por denuncia de los mismos comerciantes. La gravedad del asunto, pues, podría catalogarse de diferentes formas, ¿no?
En Minatitlán hay una masacre de 12 personas. En la central de Abastos pues ha habido enfrentamientos de grupos armados, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya la entrada de la Policía Federal, la nueva creación de la Guardia Nacional, pues tiene implicaciones en todo ese incremento, ¿no?, del crimen organizado. Consideramos aquí en la regiduría que este es un problema que incumbe a los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Inclusive la autoridad, el presidente municipal ha solicitado el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, para inhibir la delincuencia organizada. El mismo número de personas que tienen afluencia acá en el mercado de abastos nos da el parámetro para ver que no tenemos los elementos suficientes en cuanto a policía municipal, porque obviamente ahí entran otras cuestiones, ¿no? En cuanto a presupuesto, que la verdad desconozco cuál es el presupuesto de los municipales como para contratar más elementos. Y aparte también el área tiene que ver, o sea, estamos hablando que el mercado de abastos ocupa 16 hectáreas. Ujú. Entonces, 40 elementos, la verdad es que yo siento que son insuficientes. No, yo más que verlo como un mensaje muy fuerte, lo veo como una manera de respaldar pues las actividades, ¿no?, de los policías, propiamente los rondines, es decir, que también darle esa imagen más social, más cercana a los militares con los ciudadanos. Ay, no, como lo veo en la central de Abastos. No solamente en la central de abastos, o sea, creo que es el país entero. Entonces nosotros tampoco estamos ajenos a esa situación, ¿no? Desafortunadamente esto es algo que se ha salido de control para todo el país, no solamente para nuestro mercado o para nuestro municipio. Pues ya estamos de regreso con este tema tan interesante y que además nos tiene que hacer reflexionar para ver cómo actuamos como sociedad. Sara, estábamos comentando el tema del ejército en la central de abastos, pero que esto es pie para otros espacios públicos. ¿Y cómo va a ser la actuación de la Guardia Nacional, que es lo que vendría a sustituir al ejército en las calles, ¿no? Sí, sustituye a la Policía Federal, de hecho, ¿no? La Guardia Nacional eso es lo que va a hacer, va a sustituir a la Policía Federal y va a tener una mayor presencia pues en todo el territorio nacional, ¿no? Y lo que preocupa un poco a las organizaciones de derechos humanos es que esta presencia militar en otros momentos también de la historia reciente del país se ha traducido en violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y un montón de situaciones que no necesariamente tienen que ver con una garantía de los derechos humanos, ¿no? Por un lado decimos que somos una sociedad democrática, somos un país que respeta las instituciones, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado también somos una sociedad donde los grupos de facto, los poderes de facto están presentes, ¿no? Las situaciones como la presencia del crimen en lugares públicos, como los mercados, en este caso la ciudad de Oaxaca, el mercado de abastos, el mercado más importante, y sí, efectivamente, estamos viendo, los vemos, ¿no? Los vemos ahí vestidos de transportistas, de locatarios también, ¿no? Y son grupos que claramente pues se nota, están de alguna manera vinculados con otro tipo de mafias. Es un territorio liberado, la ciudadanía, la que entra, corre el riesgo de que sea asaltado, picado, extorsionado y hasta asesinado. Y la autoridad no actúa porque no puede, es una zona vetada para ellos, no se les puede realizar operativos porque se les confrontan, porque han quemado patrullas, han quemado grúas, han corrido a las autoridades. Entonces sí hubo necesidad de la aparición del ejército porque minó un poco el asunto, porque pacificó por momentos esos días. Ahorita ya volvió a incrementar otra vez porque ya no había habido operativo, pero también hubo un operativo en Cinco Señores y hubo de bloqueo de sindicatos y todo eso, y llegó el ejército y se retiraron. O sea, como que a veces, o sea, no estamos a favor de la represión o de la presencia del ejército, pero como que eso inhibe o impone el respeto, o dicen, chino, o sea, es a quién nos estamos enfrentando, ¿no?
Entonces, la Sí, ciudadanía, por supuesto, creo que ahí es un asunto también de la capacidad de fuego. Hay grupos de crimen que se ponen realmente contra el ejército y pueden ganar también, ¿no? Digo, creo que yo espero que no estemos hablando de ese tipo de situaciones en Oaxaca, sería realmente muy grave. Entiendo la preocupación. Mi única petición es que se respeten derechos humanos y también reconocer que no toda la gente que está en el mercado de abastos está involucrada en cuestiones ilegales. O sea, el pero mercado... si está siendo extorsionada, si está siendo amenazada. Si Y tiene ahí personas- necesitamos también el valor de la ciudadanía, valor civil para denunciar a toda esa gente que está haciendo un mal uso de los espacios, que está extorsionando y todo eso. O sea, creo que si como sociedad tampoco tenemos la suficiente fortaleza para poder confrontar legalmente en las Pero vías ¿ante quién denuncio? institucionales. ¿Ante quién denuncio? Si Para están que actúe. coludidos, si son parte de esa delincuencia organizada, entonces es ponerme, hacerme el harakiri, o sea, es como lastimarse a uno mismo porque dices, bueno, no tengo a quién acudir. Y ese es el problema, creo yo, ¿no? El problema también es cómo las instituciones están siendo cooptadas por el crimen. Y en ese sentido también tenemos, retos adicionales también como sociedad, pues, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para permitir que haya llegado a ese punto la situación en el mercado? Ahí hay autoridades, ¿no? Hay ministerios públicos, hay el municipio, en fin, o sea, no son solo las... Pero parecieran autoridades de palos. Hay autogobierno, Ligando. hay autogobierno ahí. Fíjate, qué fuerte. Sí, es un autogobierno. ¿No? O sea, es muy, muy lamentable esa situación, pero sin embargo, sin duda en estos casos, pues sí, ¿no? Una presencia fuerte del Estado, pues sí, sería el ejército. Al otro lado, también decir que como ciudadanía y como gobierno del municipio, también tienen que hacer algo. O sea, no se pueden quedar ahí también nada más mirando a ver cómo les resuelven el problema. Un caso concreto fue lo que pasó recientemente. Invaden lo que es la ribera del río Toyac y ya son posicionados de cuotas de poder de cada grupo, ¿no? Pero entonces viene el enfrentamiento entre ellos, hay un muerto, hay heridos, hay balazos, hay todo eso, hay detenidos por una autoridad municipal. La autoridad estatal no los recibe, no los encuentra, desaparecen, nunca llegaron. Entonces, eso habla de que hay una impunidad o que hay un contubernio con la autoridad de tal manera que esos procedimientos no llegan a las instituciones y siguen los pasos legales. Entonces, la ciudadanía vuelve a quedar en una indefensión. Entonces, si ante ellos no se actúa, ¿cómo vamos a ir? ¿Con qué confianza? ¿Qué nos queda como ciudadanía? Nos queda seguir exigiendo que las autoridades hagan su trabajo. O sea, tampoco podemos decir, ay, pues bueno, que a todos se los lleve el ejército. No. Claro. O sea, yo sí creo que necesitamos seguir diciendo, ok, decimos, a ver, en este país se necesita garantizar que las instituciones funcionen. Entonces, exijamos que las instituciones funcionen. Pidamos también que haya una evaluación de los ministerios públicos, de los cuerpos de seguridad, de la Agencia Estatal de Investigaciones. Hay una Agencia Estatal de Investigaciones, una Fiscalía del Estado, que tendría que estar también tomando cartas en el asunto de todo esto. O sea, ¿dónde están? O sea, sí queremos que nos den respuestas a la ciudadanía para evitar que efectivamente lleguemos a situaciones donde todos pidamos o donde la mayoría de la población pida, pues llévenselos a todos, ¿no? O sea, creo que no se trata de eso, ¿no? Porque eso finalmente tampoco nos ayuda a convivir sanamente como sociedad. O sea, finalmente termina como polarizándonos, confrontándonos, y de un lado están los buenos y del otro están los malos. O sea, yo no creo que sea tan blanco y negro, tiene que haber grises, matices en toda esta situación. Y volviendo al tema de la Guardia Nacional, pues yo sí creo que se requieren claridades y se requieren marcos jurídicos claros que permitan un actuar conforme a derecho. O sea, hay personas detenidas, esto que estás diciendo es súper grave. ¿Dónde está el registro de detenciones? ¿No? O sea, ¿quién se lo llevó? ¿A qué horas lo entrega? ¿Fue puesto a disposición del Ministerio Público y se están echando la bolita? ¿Cómo se va dando estos principios del uso proporcional de la fuerza, que son oportunidad, proporcionalidad, legalidad y respeto a derechos humanos?
pues tiene que ser también de acorde a los estándares internacionales en la materia. Se supone que somos un país democrático y como país democrático nuestro marco que nos rige son los derechos humanos. Sí. Y otra cosa, bueno, ya se implementó se anunció con bombos y platillos en la ciudad de Tuxtepec que hubo ya la instalación de la Guardia Nacional ahí y todo eso, y que se va a instalar un cuartel y todo eso, pero las ejecuciones siguen, la violencia sigue. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente el papel que van a jugar ahí? O sea, nada más de pura fachada o de nada más operativos o nada más es una forma de cubrir ciertas necesidades para decirle a la sociedad estoy cumpliendo con la seguridad. Y esa es la preocupación. Fíjate que eso que acá es justamente la preocupación. A ver, el norte del país la llenaron de militares en el tiempo de Calderón, que declaró la guerra contra el narcotráfico. Montones de militares. ¿Y qué pasó? Montones de desaparecidos, gente torturada y sí se contenía de alguna manera la delincuencia, pero la delincuencia nunca desapareció. Sí, los negocios ilícitos siguen. Así es, entonces efectivamente ese es el problema, o sea, una cosa es como la presencia militar, policíaca en las calles, pero otra es realmente una estrategia de seguridad, ¿no? Y una estrategia también de prevención del delito y también de desmantelamiento del crimen organizado. O sea, creo que estamos hablando de diferentes cosas. Y el pero entrelazadas, ¿no? Sí, o sea, tiene que ser una estrategia integral, donde hay varios elementos que no necesariamente significa que el que esté el ejército ahí ya se solucionó el problema. O sea, no. Y eso ya lo vimos en otros lados del país, ¿no? Y esa es la preocupación también, ¿no? O sea, el ejército, sin duda, y tenemos también un nuevo marco legal. Además, ahora tenemos una reforma constitucional al artículo 19 que tiene que ver con la prisión preventiva. Entonces, hay otra serie de delitos también que están ya operando, que ya están en las nuevas reformas, y el ejército ahora también está, la Guardia Nacional, pues va a estar también facultada para detener. ¿No? Para detener, y a veces la cosa es por actitud sospechosa, ¿no? Que eso es terrible. Sí, o sea, no estás haciendo nada, o sea, a lo mejor estás enojado, no sé, ¿no? Hay una serie de Se pierde la presunción de la inocencia. Exacto, sí. Y eso también es otro tema muy grave, pues, ¿no? Porque entonces resulta que si estás en la central de abastos comprando algo y ahí llega el ejército o no sé, suceden una serie de situaciones, entonces, pues también hasta un inocente puede pasar. Sí, y qué es lo que también hemos visto muchas veces, o sea, ya lo hemos venido documentando. En Oaxaca tenemos ya experiencia de documentación en estos operativos macro que de repente arrasan con todo mundo, y a lo mejor hay unos que sí están involucrados y otros que no, estaban en otra cosa, pues, ¿no? Sí, sí. Y me parece que en este sentido, pues sí, la Guardia Nacional también tiene que responder a lo que se le llama el primer respondiente, es decir, tiene que salvaguardar el lugar, las pruebas, las evidencias, en el caso de comisión de delitos. Y esto también es una necesidad que tenemos como ciudadanía para que efectivamente el modelo de justicia también funcione. Claro. Y creo que en la medida también que conozcamos cómo debería de funcionar, pues también estamos en la posibilidad de pedirle a la autoridad que cumpla con lo que tiene que cumplir. Así que el modelo de seguridad de justicia que mencionas sea para todos, no para unos cuantos, ¿no? Porque la clase política siempre es exonerada, saquean los municipios, los gobiernos estatales y las presidencias y quedan exonerados. Y el que llevaba una iguana, huevo de tortuga, que es para alimentarse, son sancionados con delitos federales que alcanzan de 3, 4, 5 años de cárcel y sin derecho a fianza. Entonces, sí, esa justicia tan desigual, independiente, ¿no? Sí. Pues bueno, el tema da para mucho más. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y estén atentos para lo cual la Guardia Nacional que viene. Habrá que estar muy pendiente de ello, y ya en próximas fechas, pues Ana a lo mejor nos puede hablar uno ya especialmente sobre la Guardia Nacional. No, y además sí es importante que la ciudadanía, como bien mencionas ahorita, que la ciudadanía
se arme de valor y denuncie que hay instancias que están coludidas con el crimen organizado, la delincuencia organizada, pero hay otras instancias que de fuera, autónomas, que podrían ser las voceros o encabezar esas denuncias para no quedarse callados y ser cómplices de ese tipo de ¿Código de H puede asesorar? Pues podemos orientar, sin duda, ¿no? Y creo que también la denuncia pública a través de los medios de comunicación también es importante, ¿no? Esto es lamentable también, ¿no? Que sea que tengan que ser las denuncias a través de los medios de comunicación, que no son las instancias correspondientes, pero si no hay otra, yo pienso que podemos usar, tenemos una libertad de expresión y podemos también acudir con esta libertad, con ese principio de libertad, también manifestar lo que consideremos no se está cumpliendo de manera adecuada. Pues seamos valientes y denunciemos.